tal, amigos, amigas? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía de Frente. Como es costumbre, como en Botica, aquí tenemos de todo en materia de economía y finanzas. Saludando a Ernesto Fares Santosoy, como siempre. ¿Cómo estás, Ernesto? Eduardo, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, esperemos que se incorpore otro invitado por lo pronto. Pues iniciamos. Estamos en Economía de Frente. Economía de Frente. Bien, Ernesto, hay muchas cosas que mencionar. Por lo pronto, si quieres, comenzamos por el asunto, para ventilarlo rápido, el asunto del Producto Interno Bruto de Norteamérica, que resulta sorprendente, pero aguas, no caigamos en la idea de combinar o de comparar peras con sandías. O sea, tiene un crecimiento muy importante la economía estadounidense, superior al 6%, pero no es equiparable a la caída mexicana o el avance, según se le quiera ver, de 0.4% en el primer trimestre o de menos 2.9% en términos anualizados. Pero bueno, ¿quién mejor que tú, Ernesto? Gracias, Eduardo. Sí, la economía de Estados Unidos reportó un crecimiento, es una cifra preliminar, al primer trimestre del 6.4%. Como bien apuntas, no se puede comparar directamente con la cifra preliminar que también dio aquí el INEGI para el primer trimestre, donde dice INEGI que hay una caída del 2.9%. Vamos a comentarle a nuestro amable teleauditorio qué es lo que sucede, cómo se hace la medición en cada país, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la cifra trimestral la multiplican por 4 y con eso dicen es 6.4% anual. Es muy simplón hacer esto, ¿no? Sí. Porque pues ningún trimestre va a ser igual que el que se calcula. O sea, es absurdo. A mí se me hace realmente absurdo que los norteamericanos hagan eso, ¿no? Bueno, fíjate que la gran mayoría de los países desarrollados así lo hacen. Es trampa, es hacer trampa. Bueno, entonces si lo dividimos entre 4, da un crecimiento del 1.6 trimestral. Sí. Eso es fuertísimo. Es muy fuerte de todas maneras, ¿no? Así es, fuertísimo. Y ese sí se compara contra el dato que tú dabas, de 0.4, que proporcionó el INEGI como preliminar, de 0.4. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Lo inexplicable. La economía más grandota, a la que en teoría le debería de costar más trabajo recuperarse, está creciendo pues 4 veces más, ¿no? Sí. 4 veces más que la economía chiquita. Y creo que más bien debería ser al revés, ¿no? Nosotros como economía muy chiquita y asociados con Estados Unidos, pues deberíamos de crecer más que la economía norteamericana, lo cual hace evidente que algo andamos haciendo mal, ¿no? O no andamos haciendo. Sí, sí. Bueno, pues entonces, ese es el crecimiento en Estados Unidos. Por dentro hay unas cifras impresionantes, ¿no? De lo que está creciendo la inversión, de lo que está creciendo el consumo, tasas superiores al 10% anual, ¿no? Y bueno, pues todo eso se debe a que Estados Unidos sí le está metiendo todo el billete que sea necesario para que la economía crezca más de lo que se cayó el año pasado y que tengan una actividad económica superior a la que tenían antes de que empezara la pandemia. Esa es la meta que traen ellos y por eso hay programas de estímulos fiscales, hay un programa de infraestructura, hay otro programa anunciado ahora para la mejora de las familias, todo eso del lado fiscal. Y del lado monetario, pues tienes la creación de dinero, que, bueno, por cierto, hubo una reunión también de la Reserva Federal. Sí. ¿No? Y decidieron mantener su tasa de interés en 0%, el objetivo de la tasa de fondos federales, en donde lleva ya desde marzo del año pasado, sí, un rango entre el 0 al 0.25, y los programas de creación de dinero siguen vigentes en 120 mil millones de dólares, pero no solo eso, sino que además el Banco de la Reserva Federal dice que va a usar
todas las herramientas que tenga al alcance para asegurar que la recuperación se da y que incluso van a tolerar una inflación arriba del 2%. Bueno, por cierto, la inflación al consumidor allá en Estados Unidos está al 2.6, tasa anual, ¿no? Es una tasa arriba de su máximo tolerable, que supone que es 2. Sí. Pero Jerome Powell ha dicho, y así le vamos a tolerar muchos años, arriba del 2%, para asegurar que la economía sale adelante. Bueno, entonces, yo creo, y fíjate, a ver, que conste aquí en la grabación, yo creo que antes de que lleguen las elecciones en México, Estados Unidos tiene que elevar las tasas de interés. Así de pronto. Bueno, ya concediendo durante el tercer trimestre, ya seguro ahí tiene que hacer un ajuste de tasa de interés, a pesar que le había dicho que posiblemente lo mantendría hasta el 2024. Así es. ¿Puede suceder? Sí. Si la inflación se va. Oye, es que estamos hablando que los petróleos regresan a terrenos de $70, seguramente impulsados por una perspectiva de un mayor crecimiento de las economías en el mundo, ¿no? Sí, y eso lleva a nosotros, nos desgracia las cuentas, porque nosotros tenemos que importar gasolinas y petróleos. Eso de que éramos país petrolero va a ser a la historia, porque ya se jorobó el asunto. Entonces ahora somos importadores netos y pues lo compras a lo que esté, ¿no? Así es. Tienes incrementos en muchos productos en todo el mundo, no nada más en México, perecederos y la parte de energía. La inflación es un problema privativo a México, a Estados Unidos, es un problema internacional, ¿no? Sí, y hay un riesgo de que se salga de control, ¿no? Porque hay escasez de productos, por ejemplo, maíz, pero también hay escasez de otros productos manufacturados o de insumos, como es microchips. Para acabar de aguar este primer bloque, le digo a usted que hay presiones alcistas en el frijol, hay presiones alcistas en el arroz, hay presiones alcistas en el maíz, la tortilla. O sea, el asunto aquí en México también se va a complicar. Pero si me permites... Yo no creo que sea tan pronto que suba la tasa, pero de que está el riesgo de que en el futuro, antes del año 24, como habían dicho, tengan que cambiar seguro. La política monetaria, sí es factible. Le dijimos a Víctor Valdivia, un economista, doctor o por doctorarse en economía, que estuviera aquí con nosotros y ha aceptado. Después de una pausa, le damos la más cordial bienvenida. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. Y damos la más cordial bienvenida a Víctor Valdivia, al maestro Víctor Valdivia, a punto de ser doctor. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué no decir doctor? Si no fuera por la pandemia ya serías doctor. Vamos a reventarle a Víctor la primera pregunta del bloque. Es la gente podría decir que vamos requete bien porque estamos revisando a la alza siempre los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana. Esto es una buena noticia. ¿Y por qué estamos revisando a la alza las perspectivas? Bueno, para empezar, porque estamos en contacto ahorita. Número uno, tenemos una cercanía muy fuerte y dependencia con Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una proyección positiva de crecimiento y por lógica México se está agarrando en esta línea de crecimiento. Pero ojo, hay que recordar que también estamos echando campanas al vuelo cuando tuvimos una caída de más del 8% y realmente ahorita la repercusión que tenemos es del 5%, aún así tenemos un déficit de un -3%, y yo no diría que es un crecimiento, más bien es un rebote que tuvimos de la fuerte caída del 21% y todavía no se recupera todo lo que se tenía del año pasado. Ya es más bien un rebote lo que estamos viviendo. Número uno, ¿por qué estamos ahorita tan positivos? Bueno, después de una caída tan brutal como la del año pasado que teníamos, de las más grandes de América Latina, con el 8.1, con una pérdida de empleo de más de 2 millones de empleos fijos y más de 1,5 millones aproximadamente, ahorita no tengo bien el dato, de empresas que se perdieron, sobre todo medianas, pues tener esta perspectiva de crecimiento sí es para hacer fiesta, aunque lógicamente estamos ahorita con esta perspectiva de que es gracias sobre todo al impulso que se va a dar con la economía norteamericana, que es la que nos va a estar jalando.
¿Ok? Bien, Entonces, Ernesto. Sí, bueno, siendo puntual para informarle a nuestro auditorio, Banco de México publicó su última encuesta con analistas del sector privado y el crecimiento ahora, el consenso de los analistas está pensando en el 4.8, ¿no? Pero también hay un pronóstico para arriba en cuanto a la inflación, sí. ¿no? Para la inflación, el consenso de los analistas anda ahora en 4.56, lo cual pues, es una muy mala noticia porque quiere decir que ya las expectativas están por arriba del máximo tolerable para el Banco de México. Y entonces esto también pues, hace muy difícil que el Banco de México se anime a seguir bajando la tasa de interés. Platicamos en el bloque anterior, ¿no?, de que sí hay un fenómeno de inflación a nivel mundial por la energía, por la escasez de perecederos, por la escasez de otros insumos como los microchips y la fuerte demanda que hay en el mundo desarrollado sobre todo por los paquetes de estímulos fiscales y los programas monetarios. Entonces hay una demanda fuerte a nivel global y no hay suficiente producción. Tienes, por lo tanto, ese fenómeno de inflación que está muy claro en el precio del petróleo, ¿no? Por ejemplo. Sí, el petróleo estábamos comentando, Víctor, el petróleo está otra vez tocando en la puerta a los $70 barril, ahora con mucha mayor consistencia, dada la cifra de crecimiento de la economía estadounidense y de China, por supuesto, que ya desde antes, desde hace ya tiempo, viene con una recuperación, una recuperación importante, y esto pues eleva la perspectiva de que haya mayor actividad económica que demanda mayor cantidad de combustibles. Entonces, el petróleo se va a ir sobre los 60 y altos, 70 quizá, 70 bajos en el corto plazo, y eso nos va a desgraciar las cifras, porque nosotros tenemos que importar el 80-85% de los combustibles. No solamente te afecta el combustible, también te afecta en otros elementos de presión inflacionaria que hemos encontrado en la consultoría. En inteligencia empresarial hemos tenido ahorita datos de crecimiento del precio de los granos, por ejemplo del maíz, que se está viendo reflejado en el incremento de lo que viene siendo la tortilla. Granos básicos que México importa, alimentos básicos han subido de precio, también alimentos como el pollo y demás se ven afectados. La cadena de inflación está muy muy fuerte, como bien comentaba el maestro Farri, y esto está haciendo una presión muy muy fuerte y negativa dentro de la economía mexicana. O sea, y ahorita el precio de los granos se están elevando, más por el incremento de demanda y baja de producción que algunos países productores de granos están teniendo. O sea, ¿crees que se vaya arriba de 4.5 de inflación este año? Sí, yo sí creemos en consultoría que precisamente por esos factores energéticos del petróleo, estos factores de alimentos, de granos, sí vemos una presión inflacionaria que se vaya desgraciadamente por arriba de lo que estamos hablando. ¿Llegaría al 5 o superaría el 5? Mira, a nivel consultoría de los consultores todos hemos llegado al consenso, comparando los distintos modelos, de que podía rozar el 5. A nivel personal, con mi modelo que estaba desarrollando con Kratos, creemos que se puede ir arriba del 5.2, que es lo que estaba platicando con César Castro, con su modelo hacia dónde podía irse la inflación. Esperemos que sea solamente una visión negativa, esperemos que tengamos algunos cambios, pero ahorita sí vemos mucha presión y sobre todo nos preocupa la presión del incremento en alimentos y combustibles. Que la gasolina, el sueño que alguna vez habíamos comentado contigo, de que decía un candidato que podía bajarla a 10 pesos, pues ya demostramos que eso era imposible. Bueno, es que cada bruto que como candidato, pero bueno, y algunos hasta la logran. Oye, Ernesto, ¿cómo lo ves tú? Muy bien, sí también coincido con Víctor. Vamos a tener una presión inflacionaria más alta de lo que habíamos pronosticado. Sí habíamos comentado ya hace varios meses en este programa que nuestro pronóstico era que, elaborado a finales del año pasado, ¿no?, que la inflación fácilmente iba a tocar por ahí del 5% en abril o mayo, pero pues resulta que ya el dato es de 6%. Y bueno, pues vendrá menor presión inflacionaria hacia el cierre del año en relación a lo que estamos viendo ahorita. Bueno, pues difícilmente, como estamos viendo esa ebullición de demanda global, ¿no?, de todo tipo de bienes y servicios, de perecederos, de materias primas, de microcomponentes, etcétera, por esos altos o fuertes paquetes de estímulos fiscales, más también muy extremos programas monetarios en el mundo desarrollado, pues hace muy difícil que el tipo de cambio, que la inflación baje.
aunque el tipo de cambio se conserve bajo por esa creación exagerada de dólares, ¿no? Ahora, no tendremos solamente que revisar el Producto Interno Bruto y la perspectiva de crecimiento, Víctor, sino también la inflación. O sea, Sí. el gobierno debe estar preocupado, porque si esto se muestra con claridad, eso puede reflejarse en las urnas, porque ahí sí le pegas a la mesa mexicana derecho, directo, y eso sí no te lo va a perdonar el ama de casa. Sí, pero aquí si ponemos un poco de política, vemos que el gobierno mexicano ha estado muy concentrado más en estos programas clientelares de apoyos a las personas con subsidios directos, que realmente con programas de generación de apoyo a la economía, a las empresas o a otros elementos. En la línea de discurso siempre hay una línea muy positiva, inclusive nos han atacado hasta de apocalípticos por decir que no tenemos un crecimiento. Acuérdate el año pasado, en tu programa, cuando había yo sacado una predicción de una caída de la economía superior al 7%, cuando todavía estamos cayendo en 3%, acuérdate que en las redes sociales me tumbaron, me dijeron desde apocalíptico hasta... ¿Te acuerdas? Sí. Y ya después, Sí, cuando la caída rebasó y curiosamente, cuando rebasó la primera perspectiva que habíamos publicado, Sí. empezaron a retomarnos y decir, no, consultorías como 10 dice que nada más vamos a caer en 6. Oye, espérate, eso había sido a mediados, todavía no habíamos revisado. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es que no vemos una política económica que venga por parte del Estado para poder hacer frente a la situación que estamos viviendo. O sea, hace cosa de media hora antes de que iniciáramos esta plática, el presidente estaba muy contento hablando de las remesas que están llegando a México. Sí, es un logro de este gobierno impresionante. O Sí. sea, es algo que jamás nos había prometido y que ha cumplido a creces. Exactamente, yo creo que ahí son muy mala y yo creo que sí los asesores de Hacienda y de Presidencia que están haciendo muy mal trabajo de no explicarle por qué son las remesas, de dónde vienen y lo que significa para una economía. O sea, debería dar más pena que estar festejando. Bueno, esa es mi opinión personal, ¿no? Sí. No le quites el único logro que tiene. Sí, entonces todo esto lo tenemos ahorita como un reflejo de lo que tenemos. No tuvimos y no tenemos una política económica de contención para los daños causados por el COVID a la economía. No hemos tenido una política empresarial de desarrollo, no tenemos un plan estratégico para hacer frente a esta crisis. Pero lo que tenemos simplemente es un discurso político y mucho trabajo sobre estos subsidios directos, que tampoco están resultando y tampoco están sacando de la pobreza. Si vemos los datos, tenemos 20 millones de pobres más que no teníamos hace 2 años, y este número sigue creciendo. Y con esta perspectiva que tenemos del crecimiento de México a la baja, no alcanza para cubrir todo lo que tenemos y todo lo que se perdió el año pasado. O sea, nos quedan debiendo todavía. Nos quedan debiendo y déjame, yo ya debo 2 minutos al corte comercial, así que vamos a una pausa comercial y regresamos. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. Bien, y Hacienda hace revisión del presupuesto, Ernesto. Sí, bueno, pues Hacienda fue el primero en poner una predicción de crecimiento de más de 5.3%. Originalmente la traía en el 4.8%. Hoy el consenso de los analistas, como acabo de comentar, está en el 4.8%, pero Hacienda se mantiene en el 5.3%, y en base a eso ya hace una revisión de su presupuesto tanto del lado de ingresos como del lado del gasto. Del lado de ingresos, bueno, pues la principal maniobra es subir el precio del petróleo, que estaba en $42 por barril en la mezcla mexicana de exportación, pues ya lo ubica en 55. Y bueno, pues dado lo que estamos viendo en el precio internacional del petróleo, Sí. pues no puedes calificar de que esto sea optimista, ¿no? Es otro logro, Todavía es conservador. Pasar de 42 a 55 no le escatimes al Hay gobierno. tanta confianza en México que el precio del petróleo está subiendo, el precio del petróleo mexicano. Ahí está, velo positivamente, no seas, ¿no? Bueno, $55 contra 42, pues produce oye, pues, una cantidad muy importante de divisas. ¿cómo cuánto? No, es difícil estimarlo, ¿no? Tengo que sacar la calculadora, al rato te digo. Pero total que le está subiendo. ¿En otro programa? Sí, le está subiendo al ingreso de manera importante casi $500 millones. Entre que sube el ingreso del petróleo, sube también las estimaciones de recaudación de impuesto a la renta, de IVA, si hay más actividad
económica, pues entonces hay más recaudación de impuesto al consumo, de impuesto a la renta y también de impuestos especiales. Y entonces todo esto da ese incremento en el ingreso. Casi y luego del lado millón. del gasto, pues también están incrementando en más de 170 mil millones de pesos lo que llaman el gasto programable, y un poquito más de 170 mil millones de pesos el gasto no programable. Habría que, digamos, señalar a nuestro amable teleauditorio que este ejercicio de revisión del presupuesto era obligado, dado que el 18 de marzo, de la noche a la mañana, de repente el director general de Pemex dijo, pues ya está autorizado por el presidente, pero a partir de ahora el gobierno federal asume todas las amortizaciones de la deuda de Pemex. Sí. Y en este año son 6 mil millones de dólares, ¿no? Ándale, más de 120 mil millones de pesos que no estaban en el presupuesto. Entonces, pues es obligada esta revisión que se debe de someter a la Cámara de Diputados antes de que termine esta legislatura. Ya acabó el periodo ordinario, pero pues le quedan... O sea, tiene que pedir autorización para reestructurar sus compromisos. Así es. Sus planes. Sí. Así es. Y al final de cuentas, todo esto lo que va a hacer, pues, digamos, es una bendición lo que le ha pasado al gobierno con este incremento del precio del petróleo, ¿no? Y las remesas. Pero, y esta es la cifra que realmente debía de cacarear al presidente. La deuda sobre PIB, que estaba estimado que iba a estar en 53% al cierre del año, pues ahora la están estimando en 51%, es decir, la relación o la proporción de la deuda en relación al tamaño de la economía va bajando más rápidamente. No se te ocurra escatimarle ese que es otro logro. Es una combinación de que el PIB está subiendo más, gracias a Biden, ¿no? No. El ingreso también está subiendo más, gracias a Biden, sube el precio del petróleo. Y hay una mayor cantidad de mexicanos vacunados. Gracias a Las Biden. remesas, también gracias a Biden, las remesas, 4,150 millones de dólares en un solo mes. Esa es una medalla que no le podemos Gracias a Biden. Al gobierno. Son grandes logros de la 4T. Víctor. Mira, esto es ahorita una cuestión muy fuerte de suerte que ha tenido con este ingreso de extra que nos esperaba. Pero aún así Pemex se está convirtiendo también en el hoyo negro de las finanzas públicas mexicanas. Y Pemex puede jalar de forma muy negativa las finanzas públicas y se puede convertir en una piedra en el zapato. Creo que ahí necesita revisar fuertemente los rescates y la estrategia real. ¿Qué tanto conviene rescatar a Pemex de esta forma y qué tanto va a perjudicar en el mediano y a largo plazo? Si no es que en el corto. ¿De qué nos sirve tener estos ingresos extras cuando tienes este hoyo negro por el que está yendo una fuerte cantidad de recursos, que está yendo una fuerte cantidad de ingresos y que no se viene reflejado nada de esto en beneficio? Ahorita estábamos comentando, si efectivamente gracias a Biden, y miren que se llevaba mejor con Trump, estamos teniendo todos estos beneficios, estas ventajas que si no sería peor la situación económica, pero la forma como se está distribuyendo en el gasto es la parte que sí tenemos mucho de qué hablar y es la parte que empezamos a tener un poco de efectos negativos. Vamos, tienes una gran cantidad de pérdida de empleo, tienes un aumento del desempleo, un aumento de la pobreza, tenemos indicadores negativos muy fuertes por todos lados. Y ese ingreso extra, ¿a dónde se va? Claro. Bueno, Víctor, tendrás que estar nuevamente con nosotros más adelante en otro programa aquí de Economía de Frente. Eres muy amable, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Gracias y disculpen la tardanza, la tecnología nos jugaba malas pasadas. No te preocupes. Muchas gracias, Ernesto Párez Atuscoy. Al contrario, gracias a ustedes, Víctor. Un gusto. Mucho gusto, profesor. Gracias. Pórtense bien, cuídense mucho y disfruten las remesas. Hasta la próxima semana. Gracias.